Quiero leerte Salmos 78 del 3 al 4. Dice, lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que Él hizo. Estamos aquí junto al pastor Jafet. ¿Cómo estás, Jafet? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de poder conectarme con todas las personas que nos escuchan para estudiar esta lección de hoy que estoy muy seguro que va a ser de bendición. Sí. Jafet, ¿alguna vez te ha gustado, te ha interesado o has querido viajar en el tiempo? ¿Has querido viajar al pasado, por ejemplo? Creo que es una idea más cuando estaba pequeño y la película de Back to the Future. Sí, Volver al Futuro. Ajá. Esa idea de volver al pasado o ver el futuro y saber qué va a suceder crea mucha curiosidad definitivamente. Claro. Sabes que cuando uno es pequeño, también yo como que pensaba, ¿cómo será viajar en el tiempo, no? Y cuando uno crece como que siento que hay distintas motivaciones en las cuales uno le gustaría viajar en el tiempo, especialmente hablando del pasado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos motivarían a viajar en el tiempo es poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Quizás ir a algún momento en tu vida que sientes que te equivocaste, que no tomaste la decisión correcta y cambiarlo, ¿no? Hacer algo diferente. O también, a veces uno piensa, oye, sería bueno regresar al pasado para revivir momentos, ¿no? Momentos lindos, volver a sentir eso que sentiste, a la primera cita con tu amada, no lo sé, o al primer beso, o a esos momentos en donde jugabas cuando niño con tus padres, no lo sé. Yo creo que hay muchas motivaciones o ese momento vergonzoso que de repente después de experimentarlo dirías, wow, si pudiera darle para atrás y nunca tener que pasar por esta experiencia hubiera sido extraordinario. Pero la verdad es que aún las experiencias difíciles que pasamos son oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Sí, yo creo que la lección de esta semana quiere llevarnos hacia esa dirección. Sí. Y podemos ver la Biblia también como un viaje en el tiempo. Sí, que nos va enseñando cómo vivir a la manera de Dios. Correcto. Cómo aprender del pasado y cómo ver el futuro con esperanza. Sabes que hay algunos salmos que hemos estudiado. De hecho, el estudio pasado estudiamos acerca de los salmos mesiánicos, salmos que apuntan hacia Jesús, ¿no? Y hoy vamos a estudiar otros salmos que algunos lo llaman salmos de la historia de la salvación, ¿no? O salmos históricos, netamente, que apuntan, ustedes ya saben que lo que hemos estudiado acerca de los salmos son expresiones artísticas, eran canciones incluso que se cantaban en los tiempos ahí de Israel, pero precisamente estos salmos apuntan a la historia pasada, ¿no? Apuntan a observar cómo Dios fue fiel en el pasado, la historia del pueblo de Israel, la historia de la humanidad incluso, y cómo a través de este regresar al pasado, ¿no? A través de los salmos, pueden, como tú dijiste, como hacernos ver el futuro de manera diferente, ¿no? O incluso nuestro presente de manera diferente. Claro, y la parte linda es que podemos conectarnos con esa historia. Correcto. Como hijos de Abraham, como partes del pacto de Dios, como pueblo escogido y adoptado por la sangre de Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Correcto. Y ahora la historia de Israel se convierte en nuestra historia. Y cuando vemos todas estas historias, los fracasos y los éxitos del pueblo de Israel, podemos entrar en un momento de reflexión en nuestra propia vida, en nuestra propia historia y cómo aprender de estas experiencias para crecer, para no repetir los mismos errores. Dice, el que no aprende de la historia está destinado a repetir los errores del pasado. Correcto. Y hay personas que simplemente viven un año y los repiten por 40 años y no son más sabios mientras van envejeciendo, sino que no han aprendido, no han madurado, no han reflexionado sobre sus caídas y sobre sus éxitos y por qué están donde están. Y creo que la Biblia nos lleva a ese tiempo de reflexión. Sabes que comenzando ya con el estudio, hay un salmo que son salmos un poquito extensos, por ejemplo el Salmo 78, ¿no? Que este salmo menciona varias cosas acerca del pasado. Es un salmo que escribió Asaf, ¿no? Y que
trata de poner el pasado como una parábola. Eso me encantó ese concepto, como una parábola, ¿no? Jesús contaba muchas historias, parábolas, ¿no? ¿Y cuál era la intención de las parábolas? Era poder expresar las verdades del reino de una manera más considerando los elementos, de una manera simplificada, pero a la vez profunda, ¿no? Una parábola. Y ahora es interesante que Asaf nos está diciendo que el estudiar la historia, o sea, el mirar hacia atrás puede ser visto también como una parábola, ¿no? Como algo que te enseña, o sea, estás viendo lo que Dios hizo, lo que Dios reveló en el pasado, y ahora estás diciendo, mira, esto te enseña a ti en el presente, ¿no? Es interesante que tú puedes mirar el pasado para aprender, para dejarte enseñar. Mira, y en este mismo capítulo vamos a darnos cuenta de varios elementos que a mí me llamaron la atención, y es un mandato a los padres y un recordatorio para los hijos. Mira lo que le dice a los padres, que nuestros padres nos los contaron, y a los hijos, que no las encubriremos a los hijos. A los padres, cuéntale a las generaciones. A los padres, manda a que ellos escuchen estas palabras. A los padres, no se olviden de las obras de Dios. A los hijos, sepa las generaciones venideras las cosas del Señor. Notifícale a tus hijos. Entonces vemos que Dios está interesado en pasar la historia a través de las generaciones. Y a veces yo he visto padres que quieren idealizar su historia de lo que fueron en el pasado. Correcto. Pero el salmista nos lleva a que seamos honestos con nuestro pasado, porque es la única manera como podemos traer sanidad a las experiencias presentes y del futuro. Hay muchas familias que están experimentando cadenas generacionales. Cadenas generacionales de adicciones, de vicios, de problemas familiares, de problemas de carácter. Y de la única manera que Dios puede sanar esas experiencias es cuando yo como padre, yo como parte de la familia, como hijo, me siento para estudiar mi verdadera historia. Recibir perdón por mis errores y comenzar de nuevo del lado de Jesús. Sabes, tú tocaste un tema súper importante, porque aquí el mandato está claro, ¿no? No callar, que los padres le cuenten a sus hijos, que los hijos le cuenten a los hijos de sus hijos, ¿no? Sí. Y toda una cadena. Esto me recuerda un poco cómo nace la Biblia al final. La Biblia eran muchas historias que se pasaron de generación en generación por tradición oral, ¿no? La gente le contaba a sus hijos y así iba de generación en generación preservándose la verdad, ¿no? Y qué importante es no callar, ¿no? Qué importante es poder contar tu historia. Y cuánto más importante es contarla en tu primera responsabilidad, ¿no? En la familia, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de contar la historia? El libro de los Salmos, el capítulo 78, versículo 7 en adelante, nos explica cuál es la razón. Versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus palabras, y que guarden sus mandamientos. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Esa palabra contumaz significa terco, que no escucha. A algunos padres se les olvida que fueron jóvenes y cometieron también errores y pasaron por las mismas tentaciones que sus chicos están pasando. Y Dios le ha dado la oportunidad de reflejar su historia en la vida de sus hijos. Por eso, contarle las historias no solo de las escrituras, sino también de una forma práctica, la historia de nuestra experiencia, nuestro testimonio, se convierte en una experiencia donde los chicos pueden ver la mano de Dios, cómo Dios te cambió, cómo Dios te transformó, cómo pudiste mantenerte fiel al Señor. Mira lo que dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Todos en algún momento en nuestra vida hemos experimentado eso. Y el Salmo se va presentando casi de una forma negativa en todas las veces que el pueblo de Israel falló, pero Dios se mantuvo fiel. Y eso es lo que destaca al final este Salmo, ¿no? Salmo 78, la fidelidad de Dios. Cómo en los altos y en los bajos Dios siempre es fiel. O sea, que aquí no se trata de la historia gloriosa de un pueblo, sino que se trata de la fidelidad de Dios, que a pesar de que el pueblo fallaba, Él se mantenía fiel, ¿no? Yo creo que
al final Israel es el reflejo también de nuestra historia, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos mirar la historia de Israel y decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Mira, si Dios los protegía en el desierto, les ponía la nube en el día y la columna de fuego en la noche y aún así, viendo tantas maravillas, ellos le daban la espalda a Dios, ¿no? Pero al final uno, cuando dice eso, está hablando de tu propia historia también, ¿no? También tú le has dado la espalda a Dios, siendo que te ha mostrado tantas maravillas. Entonces, yo creo que lo que destaco de este salmo es que más allá de lo que Israel hizo o no hizo, lo que destacamos es la fidelidad de Dios, que nunca cambia. El ser humano puede cambiar. La historia está llena de momentos terribles, ¿no? La historia de Israel y la historia de la raza humana, ¿no? Está llena de momentos grises, épocas oscuras. Y así tu historia también, ¿no? Pero en medio de toda esa larga cadena de altos y bajos, errores, fracasos, la fidelidad de Dios es lo constante, es lo que nunca cambia. Mira, ¿no? lo que dice el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdona la maldad. ¿Quién? Dios. Wow. Perdonó la maldad del pueblo de Israel. Todas las veces que se rebeló en el desierto, que murmuró contra Moisés y contra Aarón, todas las veces que simplemente se fue tras los ídolos, correcto, abandonando a Dios, Dios dice, ¿sabes? Yo aparté mi ira y les brindé gracia, les brindé perdón y restauración. correcto. Versículo 53 dice, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. No solamente te cuidé, sino que todos aquellos que estaban detrás de ti para matarte, yo los destruí por amor a ustedes. Eso está increíble. ¿Sabes? Y yo creo que es tan increíble lo que menciona el Salmo que yo creo que el hecho de que Asaf lo escribiera es como una forma de decir, oye, no te olvides de esto. Yo creo que ahí podemos entrar en cosas prácticas también. Mira, yo recuerdo cuando estaba el pueblo de Israel y tuvo una victoria tremenda, ¿no? Y el profeta Samuel manda a que ellos puedan construir una piedra, ¿no? Y que la dejaran allí en señal de que no se olvidaran de lo que él hizo, ¿no? Y esa piedra la llamaban Ebenezer, ¿no? Ebenezer. Y me gusta mucho porque esta palabra Ebenezer significa, ahí está escrito, ¿no? Que hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿no? Y generalmente incluso en Chile hay hasta negocios, emprendimientos que se llaman Ebenezer. Pero si tú miras la palabra en sí, literalmente no significa hasta aquí nos ha ayudado Dios, sino que significa piedra de ayuda. Ebenezer es piedra de ayuda. Y me gusta este concepto porque, sí, lo que quería el profeta que recuerde el pueblo era que aquí tuviera una victoria y bueno, no te olvides de esto. Entonces, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero ponen esa piedra visualmente, es algo físico, es algo que está ahí. Es como una piedra de ayuda, que les ayuda en qué, a no olvidar, ¿no? Entonces, yo creo que eso práctico, o sea, pensar cuáles son tus piedras de ayuda que puedes tener a lo largo de tu historia. Y hacer algo para no olvidarte. Puedes escribir, nosotros que nos gusta escribir canciones, escribir algo allí, o incluso tener lugares en tu casa cuando diga, mira, o fotografías, ¿no? Decir, mira, este momento yo jamás lo olvidé porque ahí Dios hizo un milagro, ¿no? Yo creo que hoy también podemos levantar piedras de ayuda en nuestros lugares, en nuestro hogar, a través del arte, a través de los dones que Dios nos ha dado, para que no nos olvidemos de que Dios hasta aquí nos ha ayudado, ¿no? Y si hasta aquí nos ha ayudado, Él nos va a seguir ayudando. Mira, cuando mi papá cumplió los 60 años, él hizo algo que marcó mi vida. Y fue que nos envió un audio, como de 17 minutos. Un audio de WhatsApp de 17 minutos. Un mini podcast. Y en ese audio, mi papá comenzó a contarnos la historia de su vida. Y en lágrimas comenzó a brindarnos detalles que nosotros no conocíamos de lo que él padeció, prácticamente criado por mamá soltera, teniendo que ser el hombre en la casa, salir de casa temprano, estar en la cárcel, padecer muchas injusticias y tener que batallar en la vida. Y toda esa historia de cómo él conoció a Jesús, cómo en medio de todas las tribulaciones Dios lo acompañó, cómo en sus caídas y en sus debilidades Dios lo fortaleció, me hizo amar aún más a mi padre.
Y le doy tantas gracias a papi por contarme su historia. Y contármelo desde una perspectiva de Dios, de cómo Dios estuvo allí presente. Y yo creo que el énfasis de Dios al motivar a los autores para que escriban la historia es ese mismo motivo de mi papá. De que, hijo, no te olvides que Dios estuvo conmigo. Y si Dios estuvo conmigo, va a estar con ustedes. Yo no soy un papá perfecto, me decía. Y tengo mis situaciones y mis retos que tengo que trabajar. Pero quiero decirles que yo les amo. Y si mi papá, que es un hombre imperfecto como todos nosotros, me demostró tanto amor contándome su historia, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que es lleno de misericordia, que no hay errores en Él y entregó todo para salvarme? ¿Cuánto más Él me ama hasta el final? Y estuvo dispuesto a introducirse a mi historia, para transformar mi pasado y darme una esperanza en el futuro. Yo creo que eso no tiene comparación. Tremendo, amigo, y gracias por compartir ese momento que me imagino que fue muy especial, ¿no? Sí. Y me hace reflexionar en lo que tú primero dijiste también, y que yo creo que lo podemos dejar como un consejo para los que nos están escuchando. Yo creo que la vulnerabilidad genera más confianza, ¿no? Genera que podamos nosotros incluso amar más. Muchos papás temen de mostrarse vulnerables o imperfectos porque, no sé, tienen esa costumbre de como parecer los fuertes, los que no fallan, los perfectos, porque cuando uno es niño como que miraba a los padres como héroes, ¿no? Pero creo que un héroe no es alguien que no se equivoca, sino que es alguien que admite sus errores y te muestra sus heridas, ¿no? Me gusta mucho el concepto que Jesús lo primero que hizo cuando Él se mostró resucitado ante los discípulos fue mostrar sus heridas, ¿no? ¿Y cuánto nosotros nos cuesta mostrar nuestras heridas, ¿no? Nos cuesta decir, mira, esto fue lo que me hirió, me dañó, me generó dolor en su tiempo, pero también es muestra de cómo Dios me curó esa herida, ¿no? Entonces yo creo que es un consejo para ustedes, si son padres, no es necesario ponerse una coraza de perfección ilusoria, ¿no? Porque yo creo que mientras más vulnerables somos, y la Biblia es así, la Biblia es pero demasiado honesta, o sea, muy honesta. Si alguien hubiera dicho, no, mira, vamos a escribir las cosas buenas de Israel mejor, porque esto se va a traspasar de generación en generación, así que vamos solo a escribir cosas buenas. Esto también es prueba de la humanidad y de lo real que es la Biblia, ¿no? Wow. Entonces yo creo que también nos puede ayudar a nosotros a ser reales también con nuestros cercanos, con nuestros amigos y con más razón con nuestra familia, ¿no? Y no solamente eso, si seguimos avanzando en el Salmo 105, vemos un salmo muy interesante que es presentado o es cantado en un momento histórico de la vida de David. David está entrando a Jerusalén, está allí con el Arca del Pacto, y cuando está entrando, dice Primera de Crónicas 16, que David entona esta alabanza. Dice Salmo 105, del 1 en adelante: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad y hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Entonces, estamos viendo la historia ahora desde otra perspectiva, sí. Desde un motivo de glorificar y alabar a Dios. Y me llama mucho la atención porque entonces en este salmo el autor comienza a presentar todos los patriarcas de Israel y cómo Dios estuvo con ellos y cómo Dios fue fiel al pacto a pesar de que ellos mismos no fueron completamente perfectos. Sí. Es interesante que la diferencia de este Salmo 105 al 78, que no menciona los errores del pueblo, ¿no? Los errores pasados, porque este Salmo tiene un propósito diferente y yo creo que también nosotros hay distintas momentos para poder recordar. Y una de las cosas del recuerdo, de poder mirar hacia el pasado y narrar historias, es, en este caso, alabar a Dios, ¿no? Mira, yo creo que el otro día lo dije, que tenemos que tener una intención al recordar, ¿no? Nos dejamos muchas veces guiar por nuestras emociones y estamos hacia arriba, hacia abajo, y en los recuerdos muchas veces vienen
teñidos de culpa, ¿no? Que intentan... Y la ansiedad es mucho de eso. La ansiedad es... ¿Qué pasa cuando soy ansioso? Tengo miedo. La ansiedad es muy distinta a la fe. Porque el miedo espera lo peor, ¿no? La fe siempre espera lo mejor, ¿no? Entonces, cuando yo miro al pasado y lo miro lleno de culpa y lo miro lleno porque hay una manera diferente aquí. Hablamos de mirar y ser honesto con nuestros errores, ¿no? Pero una cosa es mirar al pasado, ver los errores y darle gloria a Dios porque Él te sanó y ver eso como un testimonio, como una historia, como una herida cicatrizada, ¿no? Pero cuando tú miras el pasado y lo miras con ojos de culpa, por ejemplo, o lo miras como, mira, en este momento me pasó esto y es muy probable que ahora me pase algo peor, ¿no? Y comienza la ansiedad a aflorar en tu corazón, el miedo, ¿no? Yo creo que cuando estás así necesitas tener la actitud que nos presenta el Salmo 105, una actitud de alabanza a Dios, ¿no? La alabanza a Dios se levanta, pesa el miedo, a la ansiedad y dice, mira, yo te alabo, Dios, porque tú tuya es la victoria, ¿no? Y es interesante cómo este salmo, claro, presenta a los patriarcas, los que moldearon la fe de Israel, y alaba a Dios, ¿no? Alaba a Dios por su grandeza, por su fidelidad, porque al final es interesante cómo el autor es capaz de identificar a Dios obrando a través de sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante también para nosotros, que podamos aprender a mirar nuestra historia también y descubrir que tenemos muchas razones para alabar a Dios en el presente. Solo piensa en David, que estuvo recitando este salmo. Sí. Antes de estar allí llevando el arca a Jerusalén, pasó persecución, diferentes problemas, retos. El pueblo de Israel estaba en una montaña rusa de subidas y bajadas. Y ahora que él se encuentra en este momento donde está el arca del pacto que representa la presencia de Dios, lo único que puede salir de su boca es una entonación de alabanza. Correcto. Porque no se olvidó de su sufrimiento. Pero miró su sufrimiento con esperanza, entendiendo de que Dios estuvo allí cuando él estaba en la cueva. Dios estuvo allí cuando estuvo con los filisteos. Dios estuvo allí cuando todos parecían darle la espalda. Y esa promesa de que Dios estuvo con él en el pasado le brindó esperanza al decir, Señor, si tú estuviste con el pueblo en el pasado, si estuviste con José, si estuviste con Abraham, si estuviste con Jacob, ¿cómo no vas a estar conmigo? Y esa es la esperanza que tú y yo podemos tener. Sí. Si Dios estuvo con tus padres, si Dios estuvo en el momento que estabas en la cama casi listo para morir, si Dios te salvó de esa catástrofe, tal vez un accidente de carro que tuviste, ¿cómo Dios no estará contigo en el futuro? Correcto. Sabes que esto nos lleva también a reflexionar en otro salmo que aparece aquí, que es el que está al ladito, ¿no? El Salmo 106. Porque hemos hablado de recordar para alabar, de recordar también para visualizar la fidelidad de Dios. Pero hay una forma también de recordar, porque yo hablé recién de la culpa, ¿no? Pero hay algo que muchas veces se confunde con la culpa, que es el arrepentimiento, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre culpa y arrepentimiento, ¿no? El otro día estábamos hablando un poco de esto con algunos amigos, y claro, la culpa es algo que te hace alejarte de Dios, ¿no? Que te hace esconderte, ¿no? Me recuerda a nuestros primeros padres, cuando ellos pecaron y la culpa te hace apuntar al otro, ¿no? Te hace decir, mira, no puedo con esto, este fue, y te hace apartarte de Dios. Pero el arrepentimiento es todo lo contrario, o sea, te hace acercarte a Dios, ¿no? Te hace reconocer tus errores, ¿no? Reconocer y tener un cambio de actitud, ¿no? Cuando tú encuentras la palabra de arrepentimiento en la Biblia, es un cambio completamente de actitud. Entonces, no sé a ti ¿cómo ves este salmo, el Salmo 106? Es muy interesante porque este salmo también es citado por David en el mismo contexto. De hecho, él presenta los últimos versículos del Salmo 106, versículo 47 y 48, también aparecen en el recital de David, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, en los últimos versículos, creo que es el versículo
35 y 36 de Crónicas. Y me gusta porque David usa esto para recordar que antes de que se instaurara la monarquía en Israel, el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Si entendemos la historia de los jueces, nos damos cuenta que hay algo que se repite constantemente y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y Dios estaba levantando estos jueces, pero la gente como que no escuchaba. Cada vez que moría un juez, otra vez se iban a la idolatría, otra vez se iban a hacer su vida lejos de Dios. Y ese libro es un libro un poco oscuro, con historias casi de terror. Y vemos cómo el salmista comienza a decir, mira, ustedes estuvieron cautivos. Ustedes padecieron todas estas situaciones cuando andaban errantes allí. Después de haber tenido la promesa de la tierra, se olvidaron de Dios. No conquistaron, sino que se dejaron influenciar por los mismos que estaban en esa ciudad. Pero aún así Dios fue fiel. Y entonces dice estas palabras, el versículo 47 dice, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y amén. Con estas palabras David termina su bendición y ese momento especial de presentar el arca del pacto. Y me recuerda lo que tiene David en su mente, que el verdadero rey es Jehová. Y que él es solamente parte de esta gran obra de Dios, del Dios soberano que está guiando a su pueblo en todas las etapas que el pueblo experimentó. Desde los patriarcas hasta los jueces y ahora con el tiempo de la monarquía, donde Dios le promete a David que a través de él iba a traer un reinado eterno que nos apunta otra vez hacia Cristo. Hacia Cristo. Es tremendo, es tremendo poder visualizar estos salmos y poder pensar en que también nosotros formamos parte de ese plan maravilloso en el cual David formaba parte, estos grandes personajes de la Biblia, pero también nosotros formamos parte, ¿no? Muchas veces nos miramos a nosotros y nos vemos pequeños, ahora más todavía que vemos un mundo tan interconectado en donde somos un granito de arena en todo un océano, ¿no? Pero aún así somos parte de lo que Dios está haciendo, eso es tremendo. O sea, y no está mal vernos pequeños. Claro, porque la gloria siempre es de Dios, ¿no? Yo creo que a veces es saludable vernos pequeños en comparación con la grandeza de Dios. Y nos hace amar mucho más a Dios. Porque aún nosotros siendo pequeños, Él se interesó por nosotros y buscó salvarnos. Cuán grande amor el de nuestro Dios, ¿eh? ¿Sabe? Y ese amor nos lleva al punto final o a la última metáfora, parábola que se encuentra allí, sobre la viña del Señor. Y creo que ahí hay varios elementos que están precisamente en el Salmo 80. Ahí cuando tú lees el Salmo 80, te das cuenta que se compara el pueblo de Israel con una viña, ¿no? Que Dios la sacó de Egipto y que la puso en un terreno fértil, ¿no? Para que diera fruto. Es interesante ese salmo, no sé qué podemos ahí decir de esta viña. De hecho, me gusta mucho el concepto que aparece al final sobre restauración, ¿no? Que la palabra restaurar significa volver, ¿no? Eso me llamó la atención. No sé qué encontraste ahí en ese salmo. El versículo 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Esa es la palabra clave de ese salmo. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjate que hace una conexión con la bendición sacerdotal. Haga resplandecer su rostro sobre ti y pon en nosotros paz. Pero desde otra perspectiva de que la bendición también viene a través de la restauración, donde Dios nos hace volver. Una restauración que conlleva arrepentimiento, donde yo reconozco mi pasado, mi pecado, me arrepiento y vuelvo a Dios, porque Él es el que me da salvación y el que hace que mi rostro resplandezca. Hay algo más interesante, y es el versículo 8 que dice, hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Fíjate que esta palabra vid se refiere a Israel.
Correcto. Como la vid de Dios. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento a Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 14 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y vemos a Jesús apuntando a una verdad más grande. No está diciendo que Israel era una vid falsa, sino que Israel era una imagen de una realidad más grande. ¿Cuál era esa realidad? Cristo, la verdadera vid, el Hijo de Dios, el representante, la palabra encarnada de Dios que ahora viene para darnos salvación. Entonces, esta vid falló. Esta vid que debió dar uvas, terminó dando uvas silvestres. Esta vid que debió ser fiel a Dios, terminó siendo infiel. Pero ahora cuando vemos a Cristo, vemos a la vid que cumple el propósito eterno de Dios, a la vid fiel. Y por eso el mismo Jesús hace un llamado y dice, separados de mí, que yo soy la vid, nada podéis hacer. Wow. Y lo podemos recordar, no podemos ser restaurados separados de Dios. No podemos dar frutos separados de Dios. Y el llamado es ese, a vivir una vida conectado con Dios. Cristo Jesús es el verdadero Israel. Interesante eso. Porque Él es la vid verdadera, contraria a Israel, que es la vid que no cumplió su propósito. Cristo es el verdadero Hijo primogénito de Dios, en otra palabra, el principal, el más importante, en comparación a Israel, que falló su misión y su tarea. Y ahora vemos en Cristo el que cumple todas las promesas que Israel no pudo cumplir. Y por eso tú y yo somos llamados a conectarnos ¿a quién? A Cristo. A la vida. Wow. Sabes que yo creo que para terminar podemos, me gusta mucho como dice el salmo, ese mismo salmo, ¿no? Salmo 80, versículo 18, que dice, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, ahí está, restáuranos, volver. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tú hablaste de la bendición sacerdotal y eso de haz resplandecer tu rostro, ¿no? Siento que también apunta al rostro de Jesús. O sea, Dios hizo resplandecer su rostro, se reveló, mostró su rostro, ¿no? Se encarnó a través de Jesús. Entonces es interesante que nos hizo volver a Él porque Él vino a nosotros, ¿no? Y a través de ese rostro resplandecido de Jesús pudimos ver la gloria del Padre. Entonces, me gustó mucho eso que dijiste. O sea, Jesús es la vid verdadera que realmente da frutos. Y solamente conectados en Él podemos nosotros también dar frutos, ¿no? No hay otra manera, porque Él es la vid verdadera. Así que Dios nos ayude a volver a ser restaurados por Dios, porque es la única manera en la cual podemos vivir un presente significativo, sin olvidar el pasado, alabando a Dios por las victorias del pasado, arrepintiéndonos de los errores del pasado, pero sabiendo que en Él tenemos un futuro asegurado. Amén, amén. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado con nosotros. Dios les bendiga. Chao, chao.